Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con el programa Adobe Flash. Adobe Flash es un programa muy interesante ya que nos permite manipular con diferentes archivos digitales como es audio, video, contenido texto, vectores, entre otros. Adobe Flash es un programa muy popular junto con sus programas hermanos Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Este programa nos permite crear y manipular gráficos vectoriales, así mismo como integrar imágenes, sonidos, videos, a su vez también colocar pequeñas programaciones conocido con el lenguaje de ActionScript. Flash es un estudio de animación que trabaja con fotogramas, también conocido como frames, y a su vez también trabaja colocando keyframes o también conocido como fotogramas clave. Eso quiere decir que se genera una animación desde un punto a otro. Se usa en animaciones publicitarias. Actualmente también se puede ver reproductores de video con YouTube, en caso de lo que vemos. Y también permite generar ciertas interactividades que, bueno, a su vez hace más novedoso un sitio web, conocida como animaciones Flash. Flash es el entorno de desarrollo y Flash Player es el reproductor. Eso quiere decir que nosotros creamos y editamos a través del programa y el archivo que nosotros vamos a obtener es el archivo .fla, esa es la extensión. Y el archivo, en este caso, que lo reproduce es el Adobe Flash Player. Significa que tenemos que tener instalado. Y la extensión que bota es .swf. El Adobe Flash aparece muy a menudo en ciertas animaciones publicitarias en la web. Tenemos también para lo que es interactivos o presentaciones multimedia. Tenemos también para aplicaciones en internet, como el caso de Candy Crush, tal vez la Liga de la Justicia, 40, juegos de dinámica, entre otros. Y son ampliamente utilizados como anuncios en la web, que generan bastante ingresos en el caso de saber manejar este tipo de aplicaciones. En este caso nosotros vamos a practicar primero con la interfase de Flash. Voy a crear un archivo en ActionScript 2. La diferencia entre ActionScript 2 y el 3 sí es totalmente distinta. En el ActionScript 2 está más enfocada para lo que son diseñadores y también infógrafos. El lenguaje no es tan complejo como tal vez el ActionScript 3. El ActionScript 3 es un poco más orientado para lo que son programadores. Coloco ActionScript 2. Ya, entonces ahí tengo la interfase. La interfase de Flash, vamos a colocarlo aquí, ya es, vamos a cerrar esto de aquí. Ya. Inicialmente así empieza la interfase de Flash. Tenemos la escena, que es donde vamos a trabajar nuestras animaciones. Tenemos también nuestra línea de tiempo. Aquí trabajamos a través de layers, o también conocido como capas. Aquí tenemos los frames. Aquí tenemos también del lado derecho lo que es el panel de propiedades, que es todo lo que nosotros vamos colocando. Tenemos el panel de librería, que es uno de los paneles más importantes, ya que aquí podemos nosotros importar cualquier tipo de archivo que nosotros vamos a necesitar en la escena. También tenemos el sector en donde se encuentran todas las herramientas que vamos a utilizar. Por lo general, si revisamos las herramientas, son sumamente similares a las que encontramos en Illustrator, ya que Flash e Illustrator prácticamente trabajan de lleno con lo que son vectores. También tiene un toque de parecido a las herramientas de Photoshop, como vemos ahí. Muy bien, entonces vamos a practicar con las herramientas rápidas. Control N es nuevo documento, ¿sí? Y cerramos con un escape. Control O, abrimos un documento. Control S, guardar. Control Shift S, colocar un nombre del archivo. Control C, Control V, copiar y pegar, que ya conocemos. Control Alt T es para poder habilitar la línea de tiempo. Luego Control F2, el panel de herramientas. Luego Control L, el panel de librería. Luego F9, el panel de acciones.
ya, se lo vamos a utilizar más adelante. Luego Shift Alt F9, el panel de color. Shift Alt F9, panel de color. Control T, panel de transformación. Control T, ¿ya? Muy bien. Ya, lo primero que vamos a trabajar aquí es un pequeño ejemplo. Yo lo que voy a utilizar aquí es un óvalo. Cuando yo elijo una herramienta, si yo me voy al panel de propiedades, yo voy a tener todo lo que tengo referente a la herramienta seleccionada. Si yo quiero utilizar esa herramienta, ya yo primero podría aplicar las propiedades iniciales y luego hacerla en la escena, ¿ya? Antes de comenzar en la escena, primero debemos indicar cómo va a ser nuestro proyecto. Entonces yo voy a colocar lo siguiente: si yo no selecciono ninguna herramienta y doy clic en la escena, las propiedades iniciales que aparecen y que tengo aquí son las siguientes. El Publish Setting es las diferentes formas que yo voy a exportar el archivo que yo estoy trabajando, ¿sí? Tenemos el archivo SWF, tenemos otros formatos que yo puedo exportar, ¿sí? Como vemos aquí, así mismo con la calidad de las imágenes y de todo el archivo, así también como lo que es el audio que yo voy a hacer uso, ¿ya? Lo que vemos acá abajo es el Flash Player, o sea, en el momento que yo vaya a exportar, si yo coloco en la última versión no sería recomendable, ya que en el momento que se pueda visualizar siempre y cuando yo esté colocando en un sitio web, por lo general a veces aparece un archivito que es de instalación, instalar Flash Player, entonces es un poco molestoso. Por lo general es bueno trabajar por lo menos una o dos versiones atrás, ¿ya? Para que la persona que esté revisando no le aparezca ese indicador. Luego ActionScript, también en el 2, aquí están las propiedades de lo que es el documento. Aquí es los cuadros por segundo, yo lo voy a trabajar 30 cuadros por segundo. Aquí yo tengo el tamaño, le voy a indicar un poquito más, unos 700, más ancho, ya. Lo que es la altura le puedo indicar un poco menos, ya. Y esto aquí también es bueno si es que yo quiero indicar con más detalle. Algo que es importantísimo de colocar es que nosotros indiquemos por lo menos un check aquí que es para automáticamente guardar nuestro archivo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Ya que Flash trabaja con diferentes formatos digitales, en algún momento podría darse el caso que se pueda colgar, y aquí en este caso automáticamente graba cada 10 minutos siempre y cuando se le asigne nuestro archivo respectivo. Lo dejo aquí y coloco que listo el fondo blanco. Entonces vamos de nuevo acá, le voy a quitar el borde, voy a colocar nomás esto que vemos acá, va a ser uno así, ¿ya? Flash es sumamente sensible para lo que es creación de vectores, es inclusive hasta más fácil poder manipular para lo que son intersecciones. Si yo hago una selección aquí, le paso a suprimir, ya estoy tranquilamente haciendo uso de toda la parte de edición a través de vectores. Por ejemplo, puedo hacer esto, me coloco por el borde, puedo hacer algunas cosas, ¿sí? Eso es lo bueno de Flash. Entonces este es un pequeño ejemplo que estaba trabajando. Ahora, vamos a hacer una bola 8 que va a rodar de izquierda a derecha. Entonces lo primero que voy a sacar es esto. Le voy a indicar que sea de esta forma, ¿sí? Luego de hacer eso, lo que yo voy a hacer para que quede bien es manipular estas propiedades de acá. Entonces, con la tecla que le había indicado, Shift Alt y F9, le voy a indicar. Quiero manipular mejor esto, yo puedo sacar el comando para lo que es manipular, que es la tecla F.
Entonces aquí yo puedo indicarle hacia dónde va a estar dirigida el gradiente, si va a ser más grande, más pequeño, ¿ya? Como más o menos yo deseo. Momentáneamente le podemos dejar ahí. Le puedo colocar al primer elemento bola 8, ¿ya? Ahora lo que yo voy a crear es un nuevo círculo que va a ser para el relleno, ¿sí? El relleno donde va a estar acentuado el 8. Entonces yo voy a coger asimismo un círculo, ya, y voy a hacer uno acá. Con Shift y Alt podemos hacerlo de manera proporcional. Ya, cuando yo hago el círculo tengo que tener cuidado por lo siguiente. Como estos elementos de vector son sensibles, en el momento que yo hago y yo doy clic acá, aquí tranquilamente estoy haciendo intersecciones. Si no quiero hacer intersecciones y yo quiero manipular cada objeto independientemente, yo puedo hacer dos cosas: o crear un nuevo layer para que no haya conflicto, o lo que puedo hacer es asignar que ese símbolo, que este vector que yo creé, sea un símbolo tipo objeto para que me lo separe del siguiente elemento que voy a crear. Entonces yo coloco F8 y aquí aparece esta herramienta de aquí. Las herramientas que trabajan en Flash para lo que son usos digitales tenemos tipo gráfico, tipo botón y tipo clip de película. El tipo gráfico me aparecen propiedades para poder manipular gráficos como lo que es transparencia, edición de color, brillo, contrastes, entre otras cosas. Si yo coloco botón, aparecen las propiedades de botón: estado over, estado de dar clic, estado cuando paso el mouse, entre otras cosas. Clip de película me permite hacer una animación en ciclo para que la pueda utilizar cuantas veces yo desee. Eso quiere decir, supongamos que la bola 8 yo la hago rodar, yo puedo hacer un duplicado de esa misma bola 8 para utilizarla en otro tipo de animaciones. Entonces aquí voy a colocar gráfico y le voy a colocar bola 8, ¿ya? Entonces ahí lo que va a aparecer es un recuadro, ¿ya?, que lo va a separar del resto. Si yo vuelvo a hacer el gráfico aquí, entonces si coloco encima no va a pasar nada, eso va a estar detrás, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a manipular, vamos a colocar a elegir un poquito gris más o menos para hacerle un efecto chévere, ¿ya? Si yo quiero añadir un borde para que también se vea mucho mejor, yo puedo seleccionar esta que está aquí, coloco color negro y más o menos por el borde me aplico ahí. Muy bien, ahora sí, cuando yo tengo esto le puedo seleccionar. Acuérdense que cuando yo creo un objeto, por lo general tengo que revisarlo muy bien. En el caso de crear un objeto tipo vector, a veces se puede crear un borde. El borde es una cosa, ¿ya?, y el relleno es otra. Para que no tenga dos elementos, yo lo puedo agrupar. Entonces, con control G, o la otra también que puedo hacer es nuevamente asignar que es un elemento tipo gráfico, que voy a colocar relleno. Entonces esto más o menos lo ubico por acá. Parece que no seleccioné ambos, vamos a seleccionar ambos, ya. F8, relleno, ¿sí? Ahora sí, lo coloco por aquí, más o menos ahí. Un poquito más pequeño lo hago con la tecla Q. Ya, muy bien. Ya, vamos con el texto. Tengo 8, asimismo la tecla T, que es para texto. Cuando coloco esa tecla, entonces aparecen todas las propiedades del texto, ¿sí? Aquí voy a elegir que sea color negro, puede ser Arial y puede ser Bold. Ya, en las propiedades de texto también tenemos una opción muy interesante que dice anti-alias, que es como el anti-aliasing que utilizamos en 3D. El anti-aliasing tenemos algunas formas. El anti-aliasing recomendable, dependiendo del uso, ahí está indicado. El anti-aliasing for animation, eso significa si es que va a haber una animación, el texto recomendable
para que esté suavizado es Anti-Alias for Animation, para la animación. El otro es que no se mueve mucho, debe ser para poder verlo bien. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a colocar for Animation. ¿Sí? Ahora sí, este lo coloco más o menos por aquí. Lo puedo hacer un poquito más pequeño, unos 90. Vamos con 80. Perfecto. Ya tenemos esto. Ahora finalmente lo último que vamos a hacer es añadir una sombra. Coloco un nuevo layer. Para crear los layers nosotros lo hacemos desde la parte inferior, ya más o menos como tenemos en Photoshop, pero en el caso que está del lado izquierdo. Esto es para crear carpetas y esto es para eliminar objetos. Creo uno nuevo, lo voy a colocar debajo y lo voy a nombrar sombra. Aquí mismo hago un círculo, teclado, aquí no voy a necesitar un borde, le voy a quitar, y el círculo más o menos lo voy a hacer casi como, en vez de círculo, un óvalo. Lo voy a colocar aquí. Para que se vea mucho más real, yo puedo aplicar que tenga gradiente. Entonces doy clic acá en el relleno, me voy aquí a gradiente, luego coloco las propiedades Shift Alt F9 para poder manipular el gradiente, y voy a utilizar la tecla F para poder manipular. Entonces yo lo voy a hacer de la misma forma, ya más o menos con la herramienta de gradiente, para que se vea mucho mejor. Pero aquí tendría que ser al contrario, el blanco debe estar al final y negro debe estar al inicio. Entonces a medida que lo voy estirando y lo voy achicando, se va a ver mucho mejor, se ve mucho más real. Ya, más o menos hacia adentro. Entonces casi estamos ahí. Ahora lo último que faltaría es que el blanco no sea 100% blanco, sino que tenga algo. Ahí cuando lo veo, ahí lo voy a ver mucho mejor. Y la sombra va a dar la apariencia como si estuviera sobre algo, la bola 8. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente lo que vamos a hacer es animarlo. Entonces lo voy a animar que sea por lo menos unos 90 cuadros. Eso quiere decir que serían unos 3 segundos. Ya, serían 3 segundos porque nosotros hemos colocado 30 cuadros. Para crear frames son estos aquí, con F5. Frame es para colocar este tiempo de visualización a lo largo de la línea de tiempo. En este caso, F5, yo lo voy a ver 10 cuadros. Asimismo, más adelante, 10 cuadros más. Esto es simplemente para verlo. ¿Ya? Si yo quiero animar, lo recomendable es crear puntos de animación, keyframes. Para animarlo, yo lo primero que tengo que hacer es primero setear en dónde va a iniciar esto. Yo voy a colocarlo esto por acá. ¿Ya? Yo reviso mis objetos. Aquí por ejemplo tengo 3 objetos. Lo recomendable es que los agrupe, ya que si no los agrupo probablemente en la animación puedan coordinarse. Esto es F8 y lo voy a nombrar esto como un gráfico tipo bola 8 final. Entonces ahí está. Y tengo la sombra acá. Asimismo F8 le puedo nombrar sombra. Listo. Ahora lo voy a animar. Para animarlo, para crear keyframes F6, para crear frames F5. Primero voy a seleccionar la bola 8, clic derecho, y para animarlo voy a colocar Create Classic Twin. Create Classic Twin, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una interpolación de movimiento. Eso quiere decir que se va a poder animar desde el primer keyframe hasta el siguiente keyframe que yo voy a indicar. Me voy al 90, F6. Lo que vamos a ver es un tramo desde el primer cuadro hasta el cuadro 90. Estando en el cuadro 90, ¿qué es lo que hago? Selecciono mi objeto y lo voy a mover y a desplazar hacia la derecha. Entonces lo que voy a tener es esto. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo voy a hacer con la sombra. Selecciono, clic derecho, Create Classic Twin. Create Classic Twin es para dar animación. F6, lo mismo, cojo, los muevo para acá y estamos ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, si yo reviso, voy a tener ya esta animación, sombra y objeto. Ahora, finalmente, lo último que falta es la rotación. Tenemos que saber mucho que
Cuando nosotros animemos en Flash hay dos formas de animar. La una es animar a través de keyframe y la otra es animar a través de estados de animación, como en el caso cuando yo selecciono uno de ellos. Por ejemplo, si yo selecciono la bola 8 y doy un clic en el keyframe, me aparece animación por estados, propiedades que yo pueda colocar. Si yo coloco aquí, aparece el twinning y aparece una herramienta interesante que dice rotate. El rotate yo lo puedo indicar de manera manual cuánto quiere que rote, o si no le puedo indicar vueltas. En este caso CW significa de acuerdo a las agujas del reloj y CSW sería al lado contrario de las agujas del reloj. Si yo coloco CW indico 1 equivale a una vuelta y yo reviso, entonces ahí vamos a ver que se da una vuelta. Para que sea mucho mejor podría aplicarle que se dé no una sino dos vueltas. ¿Ya? Lo pruebo. Para probar la animación lo hacemos con Enter. Entonces vamos a ver, ya tenemos ahí prácticamente la animación. Ahora para guardarlo me voy a File, Save As, voy a guardar dentro del escritorio, le voy a colocar aquí bola 8. Cuando yo lo grabo, el archivo que voy a tener es el archivo .fla. Ya guardado el archivo. Lo interesante de Flash es que si yo quiero ya el archivo para poder exportarlo y hacer uso, sea en una página web o cualquier proyecto interactivo, simplemente al colocar control enter, ¿ya? Se va a generar automáticamente la animación que estamos haciendo nosotros. Si yo minimizo esto, y lo voy a ver. O sea, este es el archivo renderizado que me permite a mí utilizarlo en donde yo desee. ¿Ya? Es más o menos como si nosotros estuviéramos en Dreamweaver y coloquemos el F12. Aquí el caso contrario es colocar control enter. ¿Sí? Finalmente ahí terminamos el ejemplo. Ya utilizamos los paneles de herramientas y también en este caso un ejemplo sencillo. Eso es todo.